El famoso inversor Bill Ackman está apostando por Uber a lo grande. Desde principios de 2025, Bill Ackman ha estado acumulando con fuerza acciones de la compañía y se pone ya en más de 30 millones de acciones según el último informe 13F. Uber es un marketplace que opera en tres segmentos clave. Mobility, que es lo que todos conocemos, el transporte de personas, la parte de delivery, entrega de comida a domicilio, y la parte de freight, que es envío y logística. Esta última representa una parte muy pequeña del negocio. El crecimiento de ingresos del segmento delivery, que podéis ver en color naranja, está creciendo a un ritmo impresionante y ya casi representa la mitad de los ingresos de la compañía. Con 8 millones de conductores en 70 países, Uber cuenta ya con más de 170 millones de usuarios mensuales. Estos usuarios llevan creciendo a una tasa compuesta anual del 15% en todos los últimos trimestres. Fijaros en la línea que representa el crecimiento anualizado. En cuanto a los ingresos, si miramos el último trimestre publicado, vemos que la empresa creció sus ingresos al 18% anual. Pero es que los costes administrativos crecieron tan solo al 5%. Eso supone un apalancamiento operativo que permite a Uber poder expandir márgenes en el futuro. Y es por ello que la tesis de Bill Ackman se basa en tres factores importantes. El primero es que creen que los miedos por la conducción autónoma y lo que supone para Uber están haciendo que la compañía cotice a unos múltiplos más bajos de lo que debería. El segundo punto es que creen que la empresa va a seguir creciendo a un ritmo elevado y con ello expandir márgenes gracias a su apalancamiento operativo. Y por último, apuestan por un fuerte retorno de valor al accionista, donde creen que Uber va a entrar en un proceso de recompra de acciones importante y de hecho enseguida veremos que ese proceso de recompra de acciones ya ha empezado. Hoy analizamos por tanto la empresa junto a mi amigo y analista Pedro Gutiérrez, donde veremos cómo funciona el modelo de negocio de Uber, analizaremos el tema de la conducción autónoma y cómo afecta a la empresa toda esta novedad y por supuesto en último punto veremos la valoración, a cuánto cotiza Uber y cuál puede ser la rentabilidad que se puede esperar de esta inversión. No olvides dejar tu buen like si te gusta y arrancamos. Antes de pasar al análisis, os comento que el patrocinador de este vídeo, Investing Pro, ha sacado una nueva oferta durante 47 horas. La plataforma Investing Pro te permite analizar fundamentalmente cualquier acción, utilizar su screener para buscar acciones según los parámetros que tú quieras y también tiene la generación de ideas con inteligencia artificial, que básicamente se generan carteras que aplican filtros cuantitativos y donde estamos viendo algunos retornos por encima de los índices. También podemos seguir las carteras de los superinversores y por supuesto utilizar su inteligencia artificial para preguntarle lo que sea sobre cualquier empresa. Si te interesa, te dejo el link abajo con un descuento adicional aparte de esta oferta. Pedro de Gutiérrez Capital, gracias por estar con nosotros hoy. Tesis de Uber, me la has comentado varias veces, la estuvimos hablando el otro día desayunando, una empresa que estamos siguiendo y hoy quería traerlo para que nos acompañases hoy y traernos un poco un resumen de qué es lo que estás viendo, tío, qué te gusta de la empresa y sobre todo por qué crees que es la próxima gran compounder a largo plazo, ¿no? Ahora que incluso ya tiene beneficios netos, ¿no? Yo me obsesiono bastante con el tema de los marketplaces. Creo que en general el negocio marketplace es el que tiene mayores ventajas competitivas de aquí a los próximos 10, 15, 20 años. ¿Por qué? Porque tú te tienes que centrar, al ser un ejecutor de un marketplace, tienes que centrarte en conseguir a la demanda y conseguir a la oferta, pero no en desarrollar el producto. ¿Por qué? Porque el producto generalmente lo desarrollan pues los SaaS, lo desarrolla la parte de software, incluso con inteligencia artificial ya el tema de desarrollo se ha vuelto un poco una commodity, ¿no? No hay apenas diferencia entre un desarrollador u otro porque tienen prácticamente la misma productividad, ¿no? Entonces, tú al ser marketplace, tu objetivo es bajar el CAC. Simplemente es agregar a la máxima cantidad de agentes para componer el capital, digamos, que tienes dentro de tu plataforma, ¿no? Derivado de todos esos agentes y simplemente monetizar esa plataforma. Es como el negocio de Visa y Mastercard hace 70 años. Yo creo que el marketplace es exactamente lo mismo que comprar Visa y Mastercard hace 40 años o 30 años para los próximos 15, ¿no? Sobre todo por eso, ¿no? Porque vas a simplemente agregar una cantidad de economía dentro de tu plataforma y es una industria que tiende a monopolizarse. Tú no quieres tener 5 mercados a los que ir diferentes, ¿no? Tú quieres ir a un mercado y punto. Entonces, eso te permite monetizar tu plataforma de manera que toda esa economía se verticaliza. Pues, por ejemplo, pues en el tema de hoteles, tienes Airbnb y tienes Booking.
En el caso de automóviles o transporte tienes a Uber. En el caso de economía social tienes a Meta. Y básicamente, si miras todos los modelos de negocio, son simplemente industrias verticales, es decir, pues por ejemplo, en Booking sería hoteles. Pues tienes esa industria vertical, la cual todo el dinero que se mueve mundialmente a nivel de hoteles, tú cobras un porcentaje. Entonces me parece el mejor negocio del mundo porque simplemente tienes que haber sido el primero y luego haber competido bien los primeros años, pero una vez te conviertes en el primer competidor rentable, ya es muy difícil que los que no lo son te quiten el puesto, porque necesitan agregar a esa oferta y esa demanda, para la cual tienes que hacer una inmensa inversión para volverte rentable. De hecho, en el caso de Uber, lo más curioso es que Uber tiene prácticamente márgenes del 20% normalizado y ni un solo competidor tiene márgenes positivos. Y miras todos los marketplaces del mundo y te das cuenta que se cumple esa ley. O sea, existe como una ley no escrita, o por lo menos yo me he dado cuenta de que existe, de que tú coges todos los marketplaces. En el caso, por ejemplo, siempre digo que Meta es un marketplace, pero porque para mí una red social al final es un marketplace de la atención, ¿no? Pero al final, si tú comparas a Meta Platforms, por ejemplo, con Snapchat, con Pinterest, con TikTok, con Twitter, es el único competidor rentable. Si coges a Uber, es el único competidor rentable. Si coges a Booking, es también el único competidor rentable en si consideras a Airbnb competidor o no. Ahí depende, ¿no? Yo considero que Airbnb no es competidor de Booking, ¿no? O por lo menos no en la gran mayoría de su negocio. Pero tú vas cogiendo cada uno de los marketplaces, el primero o los dos primeros competidores son rentables y el resto de toda la industria y de los competidores no son rentables. Y es simplemente porque al final un marketplace se mueve de forma de que tiene un efecto red en el cual donde hay más oferta es donde va la demanda y donde hay más demanda es donde va la oferta. Entonces, ¿qué ocurre? Que el que no tiene oferta ni tiene demanda y está por detrás del líder tiene que invertir el doble o el triple o el cuádruple para atraer a esa demanda y para atraer a su oferta. Y entonces lo que se genera es que no pueda ser rentable porque tu captación o el coste que te cuesta captar nuevos usuarios y nuevas ofertas duplica, triplica o es mucho mayor que el líder de mercado. Cuando el líder de mercado simplemente ya atrae por pura inercia. Y entonces eso lo que hace es que el líder sea un negocio súper sostenible porque ya no tiene que centrarse tanto en el desarrollo. El desarrollo luego es integración, 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 integración. Lo único que tiene que hacer es analizar la data de los clientes para bajar ese CAC. Y ese es su único trabajo, sobre todo en el mundo de los marketplaces, ¿no? Y si miras mundialmente ocurre, o sea, coges cualquier marketplace y ocurre exactamente eso. Ocurre en cualquier vertical, lo que ocurre es que el líder invierte casi todo en bajar el CAC. Y te das cuenta que existe una diferencia abismal entre el CAC del líder frente al resto de la industria. Totalmente. Me comentabas, de hecho, cuando hacían lo del tema de la comparación del robotaxi, una de las cosas que me acuerdo que me estuviste comentando es, el tema es que si al final lo que importa es el cliente, ¿no? Y lo rápido que puedas satisfacer esa necesidad. Entonces, si tú un día estás fuera de un sitio y quieres volver a tu casa y tienes que coger un vehículo para que te lleve, claro, tú lo que quieres es tener una gran oferta que te permita recogerte en apenas 30 segundos o un minuto. Si resulta que tienes que esperar 30 minutos a que llegue un robotaxi porque hay menos oferta o que llegue otra empresa porque también acaba de empezar y tiene menos oferta en el mercado, pues claro, al final el cliente acaba tirando, aunque cueste un poco más, acaba tirando a lo que genera la oferta. Me gusta mucho esa frase de al final donde está la oferta es donde va a ir la demanda, ¿no? O sea, nuestra vida diaria es tan poco lineal que a la hora de calcular los algoritmos para calcular a qué hora sale, a qué hora entras, dónde vas a estar, dónde no vas a estar, y en base a eso posicionar tu flota, o sea, posicionar la oferta, es extremadamente complejo y eso es lo que hace tan complicado que los competidores entren a la industria. De hecho, si miras toda la industria, todos los casos, Lyft, Bolt, luego también Grab, pero Grab sí que es verdad que Uber tiene una parte que es el de sudeste asiático, etcétera. Básicamente lo que hacen es levantar dinero para reinvertirlo y ir a pérdidas, porque dicen, o vamos a pérdidas durante una cantidad de años base hasta que hayamos conseguido esa cuota de mercado o nada. Y no es que tengas que no ser rentable durante un año, es que tienes que no ser rentable la cantidad de años que Uber ya ha recopilado tu información, porque si no, no vas a conseguir alcanzar la cantidad de información que tiene Uber. Entonces, no es cuestión de no ser rentable un año, es cuestión de no ser rentable a lo mejor 10 años, porque Uber lleva desde 2015 siendo prácticamente la principal plataforma
en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Entonces necesitas quizás 6, 7 años de información que los competidores no tienen y que información que tienen que captar, porque a lo mejor si tu hora de entrada y salida al trabajo, vale, esa cuota de mercado la puede captar un competidor, pero no puede posicionar la flota de manera continua para que sea la más eficiente. De hecho, se ve sobre todo en festivos. Si tú te fijas, los días de festivo, la plataforma que mejor te va es Uber, porque son días que son 1, 2 veces al año. Entonces, ¿qué ocurre? Que como Uber ya ha pasado por ese festivo 10, 15, 20 veces, posiciona su flota mucho mejor que los competidores que no han pasado y lo hacen más o menos a mano, ¿no? Porque dicen, vale, este festivo pasa esto, vamos a hacerlo así, pero no lo pueden hacer de manera con data real, con calidad de gestión y tienen que inundar el mercado de ofertas para poder hacer frente a lo mismo que hace, a lo mejor un coche de la flota de Uber hace lo que hacen 3 de Bolt. Entonces, eso es realmente la ventaja competitiva que tiene Uber, que es que le permite al conductor ser mucho más eficiente que en el resto de las plataformas. Y eso repercute incluso todavía más dentro, porque los conductores de Uber, incluso pagando las mayores comisiones que hay en toda la industria, ganan mucho más dinero con Uber que con el resto de plataformas. Entonces, lo que ves normalmente es como un conductor lleva a lo mejor 3 teléfonos. Y eso, yo creo que si hay alguien que no está viendo y se monta en Uber o en Bolt o en el que sea frecuentemente, los conductores no llevan solo una plataforma, llevan todas. Y llevan a lo mejor 4 teléfonos diferentes, uno para cada plataforma, para ir, digamos, aceptando. Sí que es verdad que luego hay contratos de exclusividad y tal, pero bueno, sin entrar mucho en detalle, esos conductores tienen a lo mejor 4 plataformas en las cuales van aceptando viajes. Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor el 60% de los viajes lo acepta con Uber. Entonces dice, gano mucho más dinero con Uber que con el resto de plataformas. Y entonces se genera un círculo vicioso en el que tú cada vez utilizas más Uber, pero no solo utilizas más Uber, te incentiva a ti a usar más Uber porque ganas más dinero con Uber que con el resto. Y se genera una economía interna la cual es imposible de romper. Oye, veo los usuarios, hemos dicho antes, son 180 ya millones y hablamos de un crecimiento, he estado mirando el crecimiento desde diciembre de 2022, bueno, más bien vamos a decir junio de 2023, viene creciendo una especie de 15% anualizado todos los trimestres. Ahí un poco la apuesta es que se mantenga ese crecimiento de usuarios y entonces, o sea, entiendo aquí que lo que comentabas al inicio de esa verticalidad en una industria concreta sería que Uber va a poder ofrecer distintos servicios dentro de todo ese ecosistema. Por ejemplo, el delivery creo que sería una especie de caso de éxito, ¿no? Porque si miramos ahora los segmentos, vemos que prácticamente freight no representa casi nada, pero mobility y delivery casi están al 50-50 cuando delivery hace unos cuantos trimestres realmente no era gran parte del negocio. Ahora casi es la mitad del negocio de Uber. No sé qué opinas ahí. 100%. De hecho, para mí Uber Delivery es incluso mucho más monopolístico que Mobility. Ok. Por lo siguiente, porque en Delivery existen contratos de exclusividad y en Mobility es mucho más difícil meterle contratos de exclusividad a un conductor. Normalmente, en España, por ejemplo, normalmente se genera un contrato con una compañía de VTC que tiene a lo mejor 20 coches y le da esos coches a los 20 o a los 40 conductores y luego tienen jornadas dobles, etcétera. Pero ¿qué ocurre en Delivery? Que Delivery es un local. Tú a un coche, a un conductor, es más difícil que le apliques exclusividad, porque ese conductor dice, no me están entrando viajes con Uber, los cojo con Bolt, porque él gana más estando en movimiento. Entonces, los conductores directamente no te cogen esos contratos de exclusividad con tanta facilidad. Pero con delivery, y esto es súper curioso, con casi todos los negocios físicos, lo que ocurre es que se firma un contrato de exclusividad de X años. Ese contrato de exclusividad te garantiza tener cierta oferta en tu plataforma. ¿Qué ocurre con delivery? Que Uber es el que mejor condición te puede dar a ti como local de delivery. Mejor condición, ¿por qué? Porque es el que tiene más usuarios. De hecho, por ejemplo, en el caso de Globo, que en España Globo es como el más grande, ¿no? Por poner un ejemplo, Globo lo que hace es impulsar mucho ciertas marcas. Ahora impulsan mucho a Vicio, antes impulsaban mucho a McDonald's y lo que hacían era, pues por ejemplo, te ponen en la pantalla inicial que compres con esa. Entonces, la calidad de la plataforma se ve muy ligada a las marcas que hay dentro. Okay. ¿Qué ocurre si tú entras con todo, eres el único rentable? Que de hecho, lo bueno que tiene Uber además es que puede coger todos los beneficios de delivery de mobility e invertirlos en delivery, o sea, de movilidad, invertirlos en el delivery. ¿Qué ocurre con eso? Que es el que mejor condiciones puede darle a esos clientes, a esas buenas marcas.
Y entonces lo que se genera es que en esa plataforma se vuelva la que tiene más usuarios. De hecho, esto está súper inframonetizado porque creo que era menos lo decían en el último earnings call, creo que era menos del 30% de los usuarios de Mobility utiliza Delivery, y los usuarios que utilizan Mobility y Delivery gastan el doble o el triple de los usuarios promedio. Entonces, lo que te indica es que el 100% de los usuarios que han probado Mobility y han probado Delivery en Uber han seguido utilizando las dos, o sea, no se han ido, o sea, no existe churn, no hay, no sé cómo se dice en español, no existe, no dejan la plataforma, sino que se mantienen y son fieles. Y no solo eso, sino que la suscripción, que es de Mobility y Delivery conjunta, te sale más barata, entonces te ofrece mejores condiciones, que eso permite a Uber que Uber le pueda dar mejores condiciones a los negocios porque sus costes son fijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú eres McDonald's y estás con Globo, y Globo a lo mejor, pues sí, en España a lo mejor se lo puede dar a 10 millones de personas o a 5 millones de personas, me lo invento, ¿no? No me sé las cifras de Globo porque al final ser una compañía privada es bastante complicado. Pero te llega Uber, te dice, vale, perfecto, pero yo tengo 15 en Mobility y tengo 3 en Delivery. Voy a hacer que todos los de Mobility te compren. Entonces llega McDonald's y dice, hostia, pues sí, voy a firmar el contrato de exclusividad con este. Y luego lo bueno de eso es que aparte de las nuevas regiones que se penetran, Uber puede invertir mucho más y puede asumir mayores pérdidas que una empresa como Globo, que llevan básicamente rescatándola y subiendo precios los últimos 5 años porque no son capaces de ser rentables. Y eso es súper curioso porque al ser una industria que tiene tantos costes fijos y es tan difícil competir, se te hace imposible el hecho de ser rentable. Lo más curioso también es que Globo, por ejemplo, te cobra, creo que son 7 euros por Globo Prime. Más o menos, ¿no? Por poner un ejemplo. Uber te cobra 4,99 por Mobility y Delivery, las dos. Entonces, cuando tú ves ese tipo de oferta, Globo no puede competir con eso porque ¿cómo compite? No tiene Mobility, no tiene esa Claro. capacidad de dar esas flotas, ¿no? Ni tiene esa capacidad y ni se va a meter porque no puede competir en ese aspecto. Entonces, esa sinergia y ese ecosistema permite que Uber sea capaz de implementar mucho más rápido y de acceder a mercado mucho más rápido de lo que lo hace el resto. Y de hecho, en mercados en los que no tiene la cuota de mercado, como por ejemplo en Inglaterra, que pasaba que estaba Just Eat y estaba Deliveroo y estaba tal, entró con todo y ahora mismo es el líder en Londres. Y en ciertas regiones de Inglaterra que parecían imposibles porque ya estaban dominadas por ciertos competidores. Pero ha venido por eso, porque tiene esas sinergias, tiene la capacidad de que ya es rentable y puede reinvertir, cosa que los competidores no pueden, y luego encima, a la hora de competir, tiene mucha más data, mucha más sinergia y muchas más economías de escala que hacen que al consumidor le salgan los precios mucho más baratos, con un mejor servicio. Entonces, todo eso hace que Uber a la hora de competir no pierda cuota de mercado frente a ellos, sino que siga ganando, incluso teniendo cuotas, pues en Estados Unidos tiene un 70% de cuota de mercado y año a año sigue ganando. Pues porque Lyft solo ofrece Mobility, porque tienes el otro que solo ofrece Delivery, y entonces te llega Uber, lo centraliza todo, y esa centralización te genera esas economías de escala que hace que Uber se convierta en el ganador de la industria de manera sostenida año tras año. Oye, Pedro, algo que me dejó loco es ver, cuando analizaba Uber, unas cosas que me dejó loco fue en tema de crecimiento. Si ves los bookings, están creciendo alrededor del 20% y en cambio lo que sería la plantilla de empleados está creciendo alrededor del 3%. Entonces, por ahí viene la parte de márgenes, es decir, cuando hablas de tema de marketplace, economías de escala, etc., ¿por dónde viene un poco tu tesis también de que es la de Ackman también, que decía, bueno, una de las partes que apuestan es ese crecimiento en márgenes para que Uber acabe siendo una especie de máquina de generar caja? ¿Viene por ahí, por el tema de que, bueno, pues que no necesitan tantos empleados, que al final todo es la plataforma, que luego... Claro, porque al final el coste también de los conductores entiendo que irá creciendo. De hecho, he visto muchas quejas de muchos conductores que ya decían que Uber no les está pagando tanto o que algunas plataformas están empezando a pagar mejor. Luego también tiene un riesgo, creo que hay cierto riesgo que poca gente comenta a veces, que es regulatorio también de cara a los empleados, ¿no? Oye, ¿hasta qué punto son autónomos o hay que un poco hacer lo que le haya pasado a Globo, que es decir, ponerles en nómina, ¿no? Todo eso, ¿cómo lo estás viendo para el tema de los márgenes? Que eso al final un poco lo que necesitan crecer. Pues mira, en el tema de los márgenes es súper curioso, ¿no? Porque la forma en la que funcionan al final los márgenes es, yo tengo X ingresos y tengo X costes, ¿no? Entonces, si mis ingresos crecen más de lo que crecen mis costes, mis márgenes se amplían. ¿Qué ocurre con Uber? Que Uber no contrata ni a los conductores, todo el coste bruto que tiene es el coste que le cuesta Stripe.
por transacción. No tienen más coste que ese, ¿no? De hecho, es súper curioso. Entonces, lo que hace Uber tiene X desarrolladores en su plataforma y X ventas que tienen un salario fijo y tienen sus bonus fijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú ya tienes tus costes planos. Entonces, tu coste va a crecer pues en función al IPC, las subidas de salario y los incrementos de plantilla. De hecho, subió al 5% fue el crecimiento más o menos de costes aproximado, estos costes administrativos en el último trimestre, mientras que el revenue creo que creció al 18 o al... Sí, cerca del 18. Sí, pues exactamente ocurre eso. Entonces, Uber tiene su salario fijo, pues lo que necesita son desarrolladores y ventas, pero ventas que sean más B2B, que no son tan comerciales de la calle que tienen que hacer de fuerza de venta, sino que son comerciales de, oye, y luego de hecho te diría que hay un mayor gasto de ventas a nivel tecnológico que a nivel de fuerza de venta. Pero bueno, eso es otro tema. Pero al final son salarios. Tiene X plantilla y X salario. Esos son sus costes. Su línea de costes es eso. Y ya, dependiendo del departamento, pues tiene X personal y X salarios, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que Uber tiene esos salarios fijos, pero en cambio, conforme más gente utiliza la plataforma, más gente necesita una plataforma para transportarse, porque la gente que nos esté viendo, si yo le digo Uber es más barato que su coche, pero 100%, a menos que su coche les cueste 3.000 euros al año, Uber es más barato si lo usas todos los días. Que esto es un dato que a la gente le parece curioso, ¿no? Entonces, la penetración de Uber va a aumentar porque están habiendo smart cities, está habiendo una serie de tendencias, ¿no? Que va a hacer que cada vez utilicemos más plataformas de movilidad compartida en vez de tener nuestro propio vehículo. Entonces, partiendo de esa base, Uber va a aumentar muchísimo sus ingresos, ¿no? Y Uber no cobra una tarifa plana por viaje, sino que a ti te cobra por cantidad de uso que hagas de esa plataforma. Es decir, cuanto más viajes, más te cobra. Pero no solo te cobra cuanto más viajes, sino cuanta más distancia recorras. Entonces, es un ingreso variable, varía en función del uso que le dé el cliente. Mientras que los costes son fijos, da igual los kilómetros que recorran los clientes, da igual el uso que le den los clientes o la oferta, que sus costes son fijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú generas ahí un apalancamiento operativo de que tus ingresos crecen de manera variable frente a tus costes que crecen de manera fija, que yo personalmente creo que no tiene sentido pensar en un Uber con menos de 40% de márgenes de aquí a dentro de 10, 15 años. Vale, o sea, lo que crece fijo es los costes, entiendo, administrativos, donde sí que tienes un coste variable es en los conductores, entiendo que al final es un take rate del viaje o cómo va. Claro, pero tú al conductor le cobras en base a lo que él gana. Entonces tú al conductor le estás cobrando una comisión variable, mientras que a tus trabajadores le estás pagando un salario fijo. Entonces, cuando tú le cobras a tu conductor, sí, a lo mejor, y lo bueno que tiene Uber es que Uber incluso, si quiere afianzarse incluso más en la industria, puede bajar el take rate que le cobra a los conductores e incluso seguir creciendo sus ingresos de manera variable. Porque tú ganas más dinero cuanto más kilómetros recorran tus usuarios en tu plataforma. Es decir, cuanto más dinero ganen los conductores. Y luego también, ahora lo hablamos si quieres con el tema del coche autónomo, pero el 80%, ahora mismo en torno al 70% se lo queda al conductor, ¿no? Digamos, si pagamos 10 euros, 7 van para el conductor. Y de los restantes 3 los reparte Uber en función de los costes que tiene, ¿no? Y de ahí se queda en torno a 50 céntimos, ¿vale? Más o menos. Porque Uber se termina quedando 2 euros y de esos 2 euros se queda un 20%. 40 céntimos, ¿no? Por cada viaje de 10 euros. Por ponerlo, digamos, más sobre un ticket, ¿no? Si ese ticket sube a 15, pero Uber reduce su comisión a un 15%, sus ingresos crecen más de lo que crecen sus costes. Porque si se realizan el doble de viajes o los viajes crecen un 10% y el ticket crece un 10% simplemente, pero no porque suban los precios, sino porque las distancias son más largas y el usuario lo usa más, Uber va a ganar más dinero de manera variable, pero sus salarios van a seguir siendo fijos porque no paga a sus clientes en función de que ganen más dinero. Ellos pagan a sus desarrolladores en función de que se desarrollen X plataformas. Paga a sus abogados en función de que defiendan tal juicio. Paga al de ventas porque cierre tal contrato con una empresa de VTC, pero no te paga porque los usuarios utilicen más la aplicación. Entonces, ahí está la clave, ¿no? Tú, cuando compras un negocio, tienes que buscar un negocio en el cual
los ingresos crezcan de manera variable, es decir, tú no cobres un fijo y tus costes sí que sean fijos, porque eso te permite ese apalancamiento de que, oye, si yo, imagínate, yo ahora me lo invento, tengo un cliente al cual le cobro por el dinero que él cobra, pero mis costes son 2.000 euros al mes, cuanto más gane mi cliente, mis márgenes van a ser mucho mayores. Pues Total. eso es lo que ocurre con Uber. Cuanto más ganen los conductores o cuanto más dinero se gaste el usuario, movilidad compartida, más dinero cobra Uber y Uber sus salarios son fijos. O sea, fijos crecen un 3-5% al año porque más o menos la plantilla pues crece un 3 y los salarios pues crecen con el IPC y funciona así. Y luego ves que a nivel de conversión de caja no tiene que invertir en capital porque es una plataforma y la inversión en capital es el gasto en inversión y desarrollo, o sea, en investigación y desarrollo, que son los desarrolladores que están desarrollando las funcionalidades que vamos a ver en X tiempo. Y de hecho es muy bueno porque la forma en la que funciona Uber y este tipo de plataforma es muy lean. Es el modo de lean de startup, ¿no? Que es construyo, mido, aprendo, ¿no? Es decir, construyo una funcionalidad, mido su impacto y aprendo o la escalo, ¿vale? Suelen funcionar de ese modo. Entonces, sacan una funcionalidad, se gastan nada de dinero en sacar esa funcionalidad, se la muestran a 5.000 usuarios, ven que con esos 5.000 usuarios funciona bien, amplío. Escala. Si funciona mal, no reinvierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que como tus clientes ya te están dando la data adecuada para saber si tienes que invertir ahí o no, progresa de una forma mucho más rápida, invirtiendo mucho menos dinero de lo que invierten los competidores. Y Vale. eso se vuelve en un ciclo vicioso de, oye, crezco la plataforma a un ritmo mucho mayor de lo que crecen mis costes. Y aquí, Pedro, me viene una pregunta que entiendo que seguramente tú también te la cuestiones en esta parte de los costes y del variable. O sea, teniendo todo ese apalancamiento operativo, claro, esto convierte a Uber en una empresa muy cíclica, en el sentido de, claro, yo la veo en un sector transporte. Al final me dices, claro, Uber donde tiene la magia es si resulta que escala, no hace falta que escalen usuarios, con que escalen viajes y los usuarios hagan más viajes, pues ya de por sí Uber va a ganar más porque sus costes fijos no van a crecer, pero sus ingresos sí van a ir creciendo más rápido. Bueno, costes fijos crecen, pero a un ritmo más lento. Y claro, dices, vale, pero para que esos viajes crezcan, tiene que estar el mercado de modo, oye, quiero consumir, quiero salir, quiero moverme. Entonces, ¿qué pasa con Uber en un entorno en el que la economía se ralentiza? No sé si a lo mejor ese escenario está contemplado, podría meter unos márgenes más estables y no tanto el crecimiento. Pues mira, la realidad es que Uber todavía no ha pasado ninguna recesión. Entonces, es muy difícil saber qué va a pasar. Mi intuición me hace ver que, por un lado, obviamente, el consumo en las plataformas, tanto de movilidad como de delivery, dependen del consumo, y si hay una recesión, ese consumo va a impactar a la compañía. Es decir, van a caer los ingresos. O sea, no, por mucho me quiera convencer de que es una buena compañía, la realidad es la que es, ¿no? El consumo depende de eso. Pero la situación de Uber es muy especial. En el caso de delivery sí que lo veo muy difícil que en una recesión, porque a mí delivery me parece un producto de renta disponible. O sea, tienes productos de renta de consumo y tienes productos de renta disponible. Yo delivery sí que lo veo de renta disponible. Es decir, sí que lo veo un lujo. Es decir, en un caso de una recesión, la gente con tal de ahorrar va a ir andando al supermercado de turno y va a hacer la compra y va a intentar rascar hasta el último euro, ¿no? Que de hecho el CEO de Uber, él menciona mucho que va a llegar un momento en el que nosotros hagamos la compra a través de Uber y que es el segmento con mayor potencial más que el de delivery de comida, restaurantes, etcétera, sino que ahí es donde es una de las verticales con más potencial y encima una de las que tiene los tickets más altos, porque tú la compra aquí en España será una compra media 100 euros, ¿no? 100, 150 y serán 400, 500 al mes, ¿no? El ticket medio para una familia. Si no recuerdo mal, que lo vi en una estadística. Pero en Estados Unidos el ticket medio son casi $1.000. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú cobras un porcentaje, son $1.000, ponte un 5%, ya son 50 euros, que si lo piensas a nivel de movilidad, ¿cuántos viajes tiene que hacer una persona para que Uber termine cobrando esos mismos 50 euros? Cuando Uber luego no va a realizar ese gasto porque a lo mejor es la propia empresa la que te trae el delivery a tu casa. Y Uber lo que hace es te pone la notificación de que tienes que llevar el delivery a X dirección. Pero en el caso de delivery sí que lo veo, digamos que en una recesión se va a ver impactado. ¿Cuál es, digamos, el dilema o la intuición hacia dónde me lleva en el caso de movilidad, que es lo que sí que veo un poco más anticíclico, pero no por el negocio, que sí que
es cíclico porque depende del consumo, pero sí que lo veo anticíclico en la situación actual, ¿vale? Si ocurre una recesión de aquí en los próximos 3 años, que es bastante probable, yo sí que creo que Uber va a actuar de manera anticíclica, ¿no? ¿Por qué? Por lo siguiente, porque Uber hay mucha cuota de mercado que está perdiendo o que no tiene porque sus competidores han levantado pasta en el Venture Capital y están regalando ese dinero. Vale. Y sus competidores no son rentables. Entonces, ¿qué ocurre? Que la sostenibilidad de esos competidores, si hay 100 viajes y de cada 100 viajes Uber ocupa 50 y los otros 50 son competidores, pero esos competidores no son rentables, en el caso de una recesión, esos 50 competidores van a desaparecer, o sea, esos 50 viajes los va a tener que hacer alguien que sea rentable y el único que es rentable es Uber. Entonces, si cae un 30% la cantidad de viajes, pero desaparecen 50 viajes de los competidores, Uber se va a quedar... Pues, cubre ese margen. Ah, vale, o sea, se pierde demanda, pero se gana cuota de mercado en ese sentido. Efectivamente, es un poco, eso es lo que veo a nivel intuitivo, ¿vale? No es algo que haya pasado, ni tengo forma de verificar que pase, pero sí que, por ejemplo, en el COVID ocurrió, ¿no? O sea, antes del COVID, en 2019 empezaron a subir los tipos, los competidores ya les estaba costando levantar dinero y entonces de repente Uber hizo ¡pum! Y creció su cuota de mercado. 2022, igual, creció su cuota de mercado y los ingresos se mantuvieron. O sea, crecieron los ingresos mientras que los competidores se vieron y el mercado, de hecho, se redujo, ¿no? Entonces, la intuición me lleva un poco por ahí. Y luego, aparte, creo que existe una gran penetración de la sociedad actual que tiene vehículos que no utiliza. ¿En qué sentido me refiero a esto? Cada vez con la Agenda 2030, que si Smart Cities, que si ahora no se puede conducir dentro de la M30, que si ahora esto, que si ahora lo otro, y todas las ciudades van por ese camino a nivel político, lo que ocurre es que hay mucha gente que tiene un coche que probablemente dentro de 5 o 10 años, 3 años, 2 años, le supone un coste más alto de lo que le supone Uber. Entonces, esas personas en un contexto recesionario, que de hecho suele ocurrir, se desploman los precios de segunda mano de coches. ¿Por qué? Porque se inunda el mercado de oferta. Hay muchísima gente que quiere vender su coche y meterlo en ventas de segunda mano porque necesita cash y porque no se puede permitir seguir gastándose el dinero en el coche, ¿no? Y luego lo calculas y miras, el seguro te cuesta un dineral, la gasolina, tal. Al final te salen a lo mejor, en Europa nos sale en torno a los 5.000 euros, 6.000 euros al año el mantenimiento de un coche promedio. Si le metes también el precio de compra como cuota de amortización, ¿no? Te está costando 5.000, 6.000, incluso coches más caros te está costando 10.000, etcétera. En Estados Unidos te cuesta casi 10.000 dólares. Mientras que si tú cogieses Uber y lo utilizases de manera constante todos los días, 3, 4... 5 veces a la semana, un ticket promedio de 6-7 euros, porque los precios van a bajar conforme aumente la penetración, porque eso es otra. Si los coches de Uber están más tiempo en la calle, más tiempo haciendo viajes, el coste por viaje es menor, entonces los precios bajan. De hecho, los costes de los precios de Uber frente a hace 6 años, en términos reales han bajado. Pero bueno, eso es otra cosa diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en una recesión lo que se te puede juntar es, por un lado, lo que hemos dicho antes de ganancia de esa cuota de mercado, más esa entrada de coches de segunda mano al mercado, porque hay mucha gente que no se lo puede permitir y esa misma gente que no se puede permitir utilizar su coche va a tener que utilizar alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Transporte público, autobús, metro, etcétera, o taxi, Uber. Y luego ahora también lo que está ocurriendo es que Uber está empezando a agregar y está empezando a gestionar transportes públicos. Entonces ya no es solo la penetración en los coches en el vehículo, en las movilidades compartidas, sino que Uber se ha dado cuenta de que tiene mucho sentido penetrar el segmento de autobuses e incluso operar autobuses privados. Y yo creo que dentro de 5 o 10 años vamos a ver incluso autobuses privados gestionados con la aplicación de Uber como un transporte público mucho más barato y mucho más eficiente de lo que es el transporte público a día de hoy. Y entonces todas esas vertientes, en el contexto actual, lo que hacen es que yo no tengo claro si es una compañía que se va a ver impactada negativo o positivamente en una recesión. En una próxima recesión, en caso de que haya una dentro de 2, 3, 4, 5 años o en el momento que sea, por el contexto. Pero sí que es verdad que a largo plazo, obviamente, todos sus ingresos dependen del consumo de sus consumidores. Claro. Y en una recesión el consumo baja, eso está claro. Pero me hace, digamos, decir, no tengo claro si ese contexto recesionario le va a impactar negativamente. Bueno, eso nos lleva también a la valoración, ¿no? Ver un poco, lo primero, los riesgos y lo segundo, la valoración, cuál es de ahí el margen de seguridad, ¿no? Del que hablaba Graham, de decir, oye, mira, si va mal, por lo menos tienes que comprar muy barato para que si te equivocas en un 30% de diferencia, pues tengas ese margen de seguridad en la valoración. Ahora enseguida vamos a ir a la valoración, a ver qué ves tú, porque hay un tema de que hemos estado comentando antes de el stock-based compensations, tema de impuestos y demás, que han un poco
mejorado mucho el PER de los últimos 12 meses, pero bueno, vamos ahora a ver temas de precios y tal, porque, ojo, no olvidemos que el mercado ahora es difícil encontrar gangas, sobre todo en temas de empresas grandes, así del mercado tan novedosas y con un modelo de negocio tan interesante, ¿no? Te iba a preguntar, temas de riesgos. Por ejemplo, Ackman, una de las cosas que decía era, creemos que se está perjudicando mucho la valoración de Uber, o sea que la gente está muy negativa con Uber debido al tema de la conducción autónoma, de que es el futuro de que los coches, los robotaxis, los coches van a ir solos. Y decía Ackman un poco, a ver, lo primero, estamos muy lejos todavía de ese escenario. Lo segundo, Uber puede llegar a colaboraciones y de hecho ya está llegando a colaboraciones con Waymo y demás. Y lo tercero, no olvidemos todos los países emergentes, porque claro, Uber ahora mismo su cuota de mercado mayor es en Estados Unidos, pero está llevando bastante crecimiento en Asia y en mercados emergentes también está empezando a crecer. Claro, ahí hasta que llegue la conducción autónoma, incluso en Europa me planteo que viendo el tema de las regulaciones y todo el tema de cómo somos aquí, hasta que se pueda conducir un coche autónomo, creo que van a ser muchos años. ¿Cómo ves tú todos estos riesgos? Yo el del coche autónomo no me preocupa, la verdad, lo veo más una oportunidad que un problema, porque el 70% del coste por viaje se lo lleva el conductor y Uber es un coste que se quitaría de encima, ¿no? El problema viene en... Mucha gente habla del robotaxi de Tesla, ¿no? Porque Tesla dijo, yo no voy a trabajar con Uber, y claro, en el caso de que Tesla saque el robotaxi, un robotaxi costaría un 70% menos de lo que costaría un viaje con Uber. ¿Cuál es el problema que yo veo de aquí? Que en primer lugar vas a tener que desarrollar tu propia aplicación, competir en todo eso que hemos hablado antes de recopilación de información, de posicionamiento de la flota, de una serie de variables que son muy difíciles a nivel tecnológico y que luego te va a generar una deuda tecnológica porque vas a tener que desarrollar tanto el coche y competir en calidad de vehículo como en calidad de plataforma. Entonces ya estás duplicando, digamos, la fuerza de competitividad, ¿no? de la propia empresa. Eso de base, ¿no? Pero luego, para empezar a competir, necesitas más conductores de los que tiene Uber. Uber tiene 8 millones, 9 millones de conductores y probablemente cuando acabe 2026 va a tener 10, 12. Porque hay mucha gente que incluso en casos de recesión, que es otra cosa que no hemos hablado, hay mucha gente que se mete a conductor de Uber, pues pierde el trabajo. Entonces a lo mejor pasas de tener 8 o 9 millones de conductores a tener 12. Entonces ya de base necesitas, para competir con Uber, necesitas 10 millones de vehículos en la calle. Ponte que los vehículos son el doble de eficientes. Pues te hacen a lo mejor falta 4 o 5 millones de vehículos. El coste de Tesla por vehículo está en torno a $30.000, ¿vale? Entonces, ¿cuánto dinero tendría que invertir Tesla de CAPEX? Porque es CAPEX, porque hay mucha gente que dice, no, porque Tesla ya ha producido 8 millones de vehículos que los ha vendido y eso, pues Tesla va a dar la opción de que tú puedas meter tu propio vehículo a dar vueltas por la calle y ganar dinero de eso. Yo no sé lo que opinará la gente que nos vea, pero si es mi vehículo personal en el cual llevo a mis niños al colegio, no voy a meterlo en una plataforma que se ponga a dar vueltas por ahí a ver cómo me llega el coche luego. O sea, quiero decir, es un argumento con pinzas, ¿no? Ponte que a lo mejor de esos 8 millones de vehículos hay un 10% que se meten. Tienes 800.000 frente a 10 millones que va a tener Uber, ¿no? Luego, aparte de eso, vas a tener que invertir en coches que no sean de uso personal porque tienen que ser específicamente destinados a eso, que te tiene que comprar o una empresa de VTC o te tiene que comprar alguien al cual le vas a decir, oye, tengo la gran cantidad de 0 usuarios, que sí, que Elon Musk tiene muchos seguidores en Twitter, pero le tienes que decir, tengo 0 usuarios, no te puedo prometer los ingresos cuando llevas a lo mejor 5 años ganando en Nueva York $15.000 al mes como conductor de Uber. Pues el conductor de Uber dice, pues no cojo tu aplicación, voy a coger tu coche y lo voy a meter en la otra aplicación. Eso sería la segunda derivada, ¿no? Y luego la última es que otra cosa que dice Tesla es, oye, va a haber coches que a la fuerza van a estar en nuestra plataforma porque los vamos a producir con el objetivo de, y van a estar operados por nosotros mismos y van a estar automáticamente dando vueltas por la ciudad. ¿Qué problema tiene eso? Que si te cuesta el coche $30.000 y tienes que producir 8 millones de vehículos,
ponte 3 millones de vehículos porque sean 3 veces más eficientes que los conductores de Uber, lo cual, sin la data del usuario, lo veo realmente difícil. Puede ser más eficiente a nivel de costes, pero no sé yo tanto a nivel de productividad qué tan eficiente sea frente a la data que ya tiene Uber. Tienes el problema de que tienes que invertir 100.000 millones de dólares. La caja actual, o sea, la caja que genera Tesla al año no pasa de 10.000. O sea, tienes que tirarte 10 años reinvirtiendo capital para poder alcanzar el nivel de la flota de Uber, ¿no? Entonces, creo que ese argumento no se sostiene. Y luego hay mucha gente que dice, claro, pero es que Tesla no le hace falta producir la flota mundial, sino puede empezar por Nueva York. Entonces solo tiene que producir la flota de Nueva York, que a lo mejor son 50.000 vehículos, luego se puede ir a otro sitio. Lo que ha ocurrido históricamente cuando algún competidor ha intentado esa misma estrategia, lo que ha terminado pasando es que Uber dice, vale, yo gano tanto dinero en el resto de regiones, voy a subir en el resto de regiones en las cuales no tengo competidores, voy a subir los precios un 10 o un 15%, gano 50% más de dinero, el cual lo meto a pérdidas en esta región para que este competidor le ponga los mismos precios, incluso teniendo conductores. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que Tesla va a tener que ir a pérdidas si lo hace de manera distribuida, ¿no? O sea, que no va por todos a la vez, sino que primero una región, luego otra, va a tener que ir a pérdidas durante X años. Entonces, yo el problema que le veo a ese argumento es, entiendo las ventajas que tiene el robotaxi, entiendo que es un vehículo mucho más eficiente y mucho más barato que el contexto actual, pero si yo fuese el CEO de Uber, o sea, yo lo pienso y digo, es que se me ocurren 50.000 formas diferentes en las cuales puedo defenderme sin necesidad de desarrollar el coche autónomo. Y luego me parece una decisión estratégica por parte de Tesla el decir que no a Uber, hablando en plata, una gilipollas como una catedral. Porque la realidad es que en el momento que tú le dices que no a Uber, estás rechazando la recopilación de información de 185 o de 180 y pico millones de usuarios que se lo estás regalando a un competidor que va a ser el que coja esa información por ti. Y entonces ya no es solo que sí, que tu robotaxi puede ser muy bueno, pero es que a lo mejor el del competidor, por tu decisión estratégica de querer centralizar toda la cadena de suministro, tu robotaxi termina siendo peor porque dice Uber, sí, ¿quién es el mejor competidor de Tesla? BYD. Oye, BYD, que sepas que tengo 185 millones de usuarios. ¿Te molaría meter tu robotaxi conmigo? Entonces, Claro. estratégicamente, yo creo que es un acuerdo que va a terminar pasando y no tiene mucho sentido a nivel de, ya no solo a nivel estratégico, sino de teoría de juegos. O sea, no veo el equilibrio en este, digamos, si lo pensamos como un tablero de ajedrez, no veo el equilibrio. O sea, veo que está completamente descompensado y que Uber tiene todo el poder de negociación. Y si te fijas en los últimos meses, ha firmado acuerdo con Lucid Motors, ha firmado acuerdo con Waymo, ha firmado acuerdo con el otro y ha dicho, me da igual quién gane en la carrera por el coche autónomo. Aquí todos los que tengáis coches autónomos los podéis meter en mi plataforma y podéis recopilar la información. Que ese es un poco también un poco el MOAT de Uber, ¿no? En el sentido de, oye, que si en el futuro mis conductores y mi flota desaparece, me vuelvo simplemente una agencia. El hecho de querer, en el caso de Tesla, de querer verticalizar todo el rato la cadena de suministro, te genera muchos problemas. Yo soy muy contrario a verticalizar las cadenas de suministro por una simple razón, porque la especialización, la mano invisible de Adam Smith, es lo que hace que una empresa sea realmente eficiente. Por una simple razón. Si tú ahora eres Tesla y ahora de repente, paso mañana, deja de usarse el vehículo automóvil y empieza a ver drones, no sé, me lo invento, en vez de viajar a través de la carretera, viajamos a través del subsuelo, en el metro, o vamos y utilizamos otra plataforma, otro vehículo completamente diferente. Uber lo único que tiene que hacer es decir, ¿quieres meter tu vehículo en mi plataforma? Y el que desarrolla ese vehículo es el que se especializa en el desarrollo de ese vehículo. Pero en cambio Tesla, al querer competir de esta forma en la cual verticaliza todo, ¿qué ocurre? Que si el día de mañana la gente deja de parecerle eficiente el vehículo automóvil, Tesla va a tener que desarrollar el nuevo vehículo y competir en el nuevo vehículo, o incluso si se utilizan los dos, va a tener que competir en los dos y en la plataforma. Y si, pues, por ejemplo, Uber ahora está metiendo viajes en tren, viajes en metro, viajes en ferry, que está metiendo ahora en algunas regiones el ferry. Está metiendo el viaje a dos ruedas, que es el de motocicleta en regiones más del sudeste asiático y tal, con Grab, etcétera, que hay gente pues que viaja en moto, ¿no? Vemos las motos típicas de Acciona, de Cabify, de las Cultra y todo esto, pues Uber lo único que tiene que hacer es decir, oye, ¿queréis meterlas en mi plataforma? En cambio, si tú eres Tesla, ahora tu obligación no es meter a gente en la plataforma, sino ahora es competir en cada una de esas vertientes que no es sostenible en el tiempo, por lo menos desde mi punto de vista, a lo mejor me equivoco, pero viéndolo desde el momento actual,
creo que la decisión estratégicamente no es muy eficiente. Y luego, además, se te añade el problema de que tu trabajo como Uber, al ser tan especializado y tan concreto, lo único que tienes que hacer es poner en contacto a la oferta con la demanda. Pero en el caso de Tesla, tienes que poner en contacto a la oferta con la demanda, fabricar las herramientas de la oferta, desarrollar la aplicación que ponga en contacto a la oferta con la demanda y encima ser mejor que la oferta con su propia oferta. Entonces ya los incentivos de, digamos, la economía o los incentivos de esa industria se rompen completamente porque aparte, ahora yo soy un conductor de Uber, por ejemplo, o soy una empresa de VTC y veo que Tesla produce sus propios vehículos para meterlos en su aplicación y digo, ¿es mi aliado o mi competidor? ¿No? Y se te genera ese problema de incentivos de, ¿estoy trabajando con alguien que me ofrece un servicio o con alguien que le interesa más que esté ahí para luego meter su servicio? Y entonces ya todos los incentivos se rompen dentro de la industria, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy específica de Tesla que en cada industria que participa rompe completamente con los incentivos. Y creo que en todas las industrias que ha intentado romper con los incentivos, por lo menos hasta el día de hoy, en ninguna le ha salido bien esa jugada. Ni en la de la energía, porque la energía sí, están las electrolineras y tal, pero al final no, o sea, te quiero decir, se utilizan solo para vehículos Tesla. No veo gente yendo a tal. Las baterías solo se utilizan en coches Tesla, no hay otras marcas de coches que estén utilizando las baterías de Tesla. O sea, es una jugada muy buena para que tus vehículos sean los mejores, pero tu dinero va a depender siempre de que tu vehículo sea mejor. Y entonces vas a tener que tus baterías sean mejor, que tu vehículo sea mejor, que tu carrocería sea mejor, que tus ruedas sean mejor. Entonces vas a estar, digamos, añadiendo cada vez más deuda en ese aspecto, porque cada vez que añades una cosa más, es más carga de trabajo para tus empleados que tienen que competir en más cosas diferentes y entonces no focalizas y en todas esas industrias terminas perdiendo. ¿Qué es lo que le ocurrió? Que eso, al final, el único cliente de sus productos que han verticalizado tanto son ellos mismos cuando podían haberlo ofrecido a todo el mundo, pero claro, Toyota, por ejemplo, ¿cómo le va a comprar a Tesla su software para el robotaxi si compite con él en coche? Toyota dice, oye, pues voy a comprarle a Google el de Waymo con Android que no compite conmigo. Y entonces se forma esa cadena de incentivos que sí, que el software de Tesla puede ser mucho mejor que el resto, pero el resto no te va a comprar porque no sabe si eres su proveedor o su competidor. Y entonces todos Ok. esos incentivos de la industria están completamente rotos y yo por eso el argumento del coche autónomo no lo compro, en general. Creo que Uber simplemente va a ser un beneficiario de toda esa tendencia tarde o temprano. Perfecto, Pedro. Y por último, ya entrando en el tema de la valoración, ¿cómo lo ves tú? Muchos hablan, bueno, sí que es verdad que antes hemos comentado el tema de los ingresos, los beneficios netos de 2024. Hubo un trimestre que están un poco pampeados debido a una parte a un ajuste en taxes, en impuestos diferidos. Y eso elevó mucho los beneficios netos, ¿no? Lo que hace que si tú miras el PER del 2024, pues se redujese bastante, ¿no? Actualmente el PER a 12, el PER actual no sé si está por debajo de 20 veces y el PER forward está 25 o algo así, un poquito más caro, ¿no? ¿Cómo lo ves tú Sí, actualmente? Y sobre todo, ¿cuál es el margen ahí? Igual a lo mejor en alguna corrección esperar poder ampliar o ahora tú crees que para lo que está el mercado es una valoración interesante. yo para mí es una valoración interesante. Sobre todo o sea, al final, el tema de las deferred taxes, por ejemplo, que es lo de los earnings del año pasado, o ¿Mm? sea, básicamente se habían tirado pues una cantidad de años sin ser rentables y el año pasado en 2024 consiguieron alcanzar el break-even. Entonces, ¿qué ocurre cuando tú alcanzas el break-even? Que todos esos impuestos, que digamos o sea, todos esos años de pérdida, luego te los puedes quitar de impuestos ese año que consigues beneficios, ¿no? Eso es lo que le ha pasado el año pasado. Este año tiene un poco y luego ya a partir del año que viene eso no se va a producir, ¿no? Pero a nivel de valoración, a mí personalmente, pues una empresa que está a 20 veces forward, que es un poco mi valoración, está ¿Vale? entre el 5 o 6% de free cash flow yield porque convierte mucha caja. Una empresa que va a crecer eso al 30% anual los próximos 3 años, es que me parece una valoración que es extremadamente barata. Que no lo crece al 30 y hay una recesión y tal, es que a lo mejor lo crece al 10, al 5. Pero claro, si estás pagando un 6% de free cash flow yield en una empresa que no hace CAPEX, o sea, que toda la caja que consigue la acumula y te baja el enterprise value, que no es una caja que se reinvierta, es una caja que va a recompra, se hace capital allocation y fuera. O sea, en el peor de los casos te va a dar lo que te da el mercado, que es un 10%, ¿no?
A nivel de valoración, que esto luego ya está sujeto a que se cumpla o no se cumpla, ¿no? Pero claro, tienes ese 5 o 6% y que te crezca la caja un 10, es que te va a dar un 15. Y si crece al 30, que estamos esperando algunos como Bill Ackman o como yo, que creemos que junto con la ampliación de márgenes, si el crecimiento de los ingresos se mantiene en torno al 15, 12%, más el aumento de usuarios, más el aumento de precios, más tal, que tienes todas esas vertientes abiertas, te puede crecer al 20% los ingresos, con la ampliación de márgenes te puede crecer al 30 y pico. Entonces, una empresa que está a una valoración más baja que la del mercado, que está a 30 veces últimos 12 meses, y forward está a 25, 26, ¿no? Más o menos, no, o 28 casi ya, ¿no? El mercado, y estás comprando una empresa que vale 30% menos que lo que vale el mercado y va a crecer 10 veces más, a mí me parece viéndolo así una empresa que tiene mucho sentido a la hora de comprar, ¿no? Yo siempre digo que yo siempre busco empresas a una valoración más o menos la del mercado, incluso un poco por encima, pero con mucha mayor calidad. Ya. Entonces, de esa forma, me aseguro que la valoración, estoy comprándolo en el mercado, entonces ya de mínimo me tiene que dar lo del mercado, pero si es mucho mejor, pues ya todo eso es upside, ¿no? Entonces, yo creo que Uber es un claro ejemplo de eso, ¿no? Estás comprando una empresa que está 30% de descuento frente al mercado y que crece, pues el mercado crece a un 4 o 5% sus earnings anualmente y Uber los va a crecer al 30%. Lo que he visto también es que están reduciendo, que era algo que se habían propuesto, y sí que es verdad que si uno mira los 2 últimos trimestres, el número de acciones, tanto outstanding como potencialmente diluidas, está empezando a reducirse, que venía un poco creciendo, había cierta dilución ahí a la hora de crecer, y lleva 2 trimestres que han ido a la baja. También entiendo que está habiendo recompras estos 2 últimos trimestres de acciones, creo que se aprobó un gran plan de recompra también. Y claro, ahí entiendo que ahora retornar un poco más al accionista, ¿no? Por ahí va un poco la propuesta. Sí, es que al final lo bueno que tiene un negocio como Uber, al ser un marketplace, es que toda tu inversión de capital va dirigida a dos cosas. Va, en primer lugar, a investigación y desarrollo y luego va en ventas. Esa es tu inversión. Es decir, tú quieres captar usuarios y quieres desarrollar las mejores funcionalidades dentro de tu plataforma. Una vez ya tienes eso, si tienes márgenes del 20-30% sobre ingresos, que de hecho están en torno al 20% y yo creo que se van a ampliar al 30% en la próxima década, lo que ocurre es que, claro, toda la caja que tú recibes no la tienes que reinvertir porque no tienes activos físicos, o sea, la puedes a lo mejor para hacer una adquisición de una compañía, como si en su día hicieron con Grab, pero con Grab lo que hicieron fue vender su flota a cambio de un 10% de Grab. Entonces, realmente lo que es la caja de la compañía, solo hay dos cosas en las que la puedan reinvertir, en recompras y en dividendos. Porque el resto ya lo han hecho todo, ¿no? Ya han desarrollado las funcionalidades y ya han invertido en publicidad y ventas. Entonces, viendo eso, es que lo único que tiene que hacer Uber es, si quiere, mantenerse con un 0% de margen para reinvertir todo el capital en investigación y desarrollo y sales and marketing. Pero es que ahora mismo no le hace falta porque es tan superior al resto de la industria que para qué se va a meter a seguir reinvirtiendo cuando en realidad, haciendo lo que hace, sigue avanzando a un ritmo más rápido que sus competidores, es decir, sigue ampliando esa ventaja que tiene frente a sus competidores, pero encima se queda con un 20% de caja. Pues a mí me parece que tiene sentido esa política de recompra y de hecho, en torno, creo que era el 50% de su cash, creo que lo dijo en el último call o en el Investor Day, se va a ir en recompra. Entonces, o sea, al final, si estás comprando una empresa un 6% de Free Cash Flow Yield, tienes que asumir que entre un 2 y un 3% de las acciones se van a reducir año tras año. Más luego todo el crecimiento que viene de ahí, que si se mantiene, pues el año que viene ya no es un 6-7, a lo mejor es un 8, el siguiente es un 10, entonces ya no es un 3 o un 2, sino ya es un 5, un 6 y te genera todo ese compounding, tanto a nivel de beneficio por acción como de enterprise value, porque toda la caja que está teniendo la está acumulando. No está haciendo otra cosa con la caja, la puede repartir en dividendos y puede reinvertir en recompras, pero no está haciendo adquisiciones y CAPEX no tiene que hacer porque no tiene activo físico, es simplemente un software, puede hacer oficinas y tal, pero ¿qué oficinas le hace falta a Uber? No es una empresa que le hagan falta los mejores locales en el centro de la ciudad. Yeah. Puedes pillarte una nave industrial a 500, o sea, a 50 kilómetros del centro de la ciudad, ¿no? Entonces, viendo eso, es que la caja de la compañía se va a acumular y eso va a hacer que el compounding, o sea una barbaridad. ¿Y qué opinas de la deuda, Pedro? Unos 12.000 millones más o menos. Veo que de caja y receivables y inversiones de corto plazo ya casi cubre un poco, con toda la caja un poco, tendría casi
caja neta, ¿no? O sea, en el sentido de que podría cubrir la deuda perfectamente, pero ¿qué opinas de esa parte de la deuda? Que algunos la mencionan a veces como un riesgo. Nada, o sea, aparte es que esa deuda está súper barata, porque esa deuda no es de Ok. ahora. O sea, esa deuda a lo mejor el tipo de interés, que no me acuerdo la WACC que tenía, pero es que la WACC es de risa. O sea, es de cuando O estábamos sea, que a tipo les cero. beneficia mantenerlo, ¿no? Claro. Claro, y sí que es verdad que yo lo que no quiero es que la refinancien, pero como ya han dicho que van a seguir con la política de recompra, a lo mejor es una deuda que se va, es que no recuerdo muy bien los vencimientos y o sea, el maturity y la WACC, pero es una deuda que era un coste de risa, un coste ínfimo y a un vencimiento relativamente largo. Entonces, ¿qué se les puede ir? ¿Un 6-7% de la caja anualmente en la deuda? Y luego los intereses te salen en la P&L y la P&L tiene un 20% de margen, pues, pues al final lo veo así y digo, es que la deuda no me supone ningún problema. O sea, tendría que pegarse un castañazo histórico durante varios años para que esa deuda no la pudiese pagar. Entonces no me genera ningún problema. Y luego también hay algo que la gente no suele entender, que es una empresa que acumula tanta caja, si tiene deuda, el repago de la deuda tiene el mismo impacto que si recompras acciones. ¿Por qué? Porque una mayor parte del equity value eh, forma parte del accionista. Accionista. Entonces, ese repago de la deuda no lo veo tanto como un riesgo, sino como una fuente más de devolver capital o devolver valor al accionista. Entonces, al final, se te junta todo eso y yo personalmente me siento bastante cómodo en la empresa. Pues con esto vamos a concluir, Pedro. Un análisis yo creo que bastante amplio. Hemos comentado todo, hemos visto la tesis, los riesgos, la valoración. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, tío. Voy a dejar, por supuesto, tus redes sociales para que te sigan tanto en YouTube como en Instagram, que es donde estás más activo, como en Twitter. Y nada, mil gracias, tío. Nada, gracias a ti por dejarme contar esta fricada. Muchísimas gracias.